Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Son las 7:31, las 6:31 en las Islas Canarias, momento de actualizar la información, lo vamos a hacer con mi compañero Guillermo Díaz, y es el momento de hablarles de grandes temas que tenemos encima de la mesa, entre otros muchos, el caso de Félix Bolaños, el actual ministro de la Presidencia, y cómo se le ponen las cosas complicadas por haber emitido quizás falso testimonio. También la mala imagen que está transmitiendo España a través de los casos de corrupción que acechan a Pedro Sánchez, y cómo desde el gobierno se está intentando bloquear la justicia, invalidarla con diferentes maniobras, y vamos a intentar en la medida de lo posible que no lo consigan y que la figura de la justicia siga siendo independiente. Como les decimos, repaso a las noticias a esta hora con Guillermo Díaz. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que Félix Bolaños ha negado las acusaciones del juez Peinado y considera que el auto está lleno de errores e imprecisiones. No me corresponde a mí decir si el señor Peinado está prevaricando o no. Tenemos un sistema de garantías y un sistema de recursos en nuestro país que es muy sólido, que es muy garantista, y por tanto los tribunales superiores deciden siempre sobre las resoluciones que adoptan los inferiores. De hecho, ya ha habido tribunales superiores que han revocado, que han anulado parte de la instrucción de este señor. Por otra parte, pues le digo, a mí lo que me toca en este momento, lo que me va a seguir tocando, es trabajar por una justicia mejor en nuestro país. El Ministro de Justicia asegura que nunca declaró que Raúl Díaz nombró a Cristina Álvarez asesora de Begoña Gómez y que el vídeo de su declaración es público para comprobarlo. El gobierno ve la declaración judicial como un balón de oxígeno y confía en que el Tribunal Supremo no alargue la causa. Por su parte, ayer tras el Consejo de Ministros, el gobierno acusó a la oposición de trumpismo por cuestionar el escrutinio de las elecciones generales del 2023. La portavoz Pilar Alegría dijo que sembrar dudas sobre las elecciones es no aceptar la democracia. Señores, le hemos preguntado esta mañana qué caso de corrupción de los muchos que tiene encima de la mesa Pedro Sánchez cree usted que lastrará el gobierno. Y entre las preguntas poníamos el caso de Begoña Gómez, el caso del hermanísimo, el caso de la adjudicación de obra pública con cobro de mordidas, o por ejemplo todos los temas relacionados con el desvío de fondos para prostitución, para fiestas, quién sabe si para drogas, en fin, todas estas cuestiones se están investigando y todas están en el entorno de Pedro Sánchez. Lo que les contamos ahora refiere directamente al ministro de la Presidencia, que es Félix Bolaños, y que también es el titular de Justicia. El juez Juan Carlos Peinado, que es el que está investigando el caso de la mujer de Pedro Sánchez, el caso de Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, ha solicitado al Tribunal Supremo que impute a Bolaños. ¿Por qué? Pues por malversación y por falso testimonio. Acuérdense ustedes de que Juan Carlos Peinado interrogó a Bolaños hace tiempo, concretamente en abril, como testigo en la causa por ese presunto tráfico de influencias y corrupción en el caso de Begoña Gómez, en los negocios privados de la mujer de Pedro Sánchez. Bueno, pues el juez ha enviado ahora esa exposición razonada de la que les estamos hablando al Tribunal Supremo, que es el único tribunal que puede juzgarlo, porque tengan en cuenta que el ministro está aforado. Hay algunos medios de comunicación que tachan hoy de polémica esa exposición razonada, hablan de ese error de bulto, que es lo que dice precisamente Félix Bolaños, que existe en esa exposición razonada, es a lo que se agarra, a lo que se aferra para que finalmente pues no siga adelante la posible malversación en la contratación de la asesora de Begoña Gómez, de Cristina Álvarez, y sobre todo que no sigan adelante con esa denuncia por falso testimonio, porque recuerden ustedes que el ministro negó en su declaración del mes de abril haberla propuesto o incluso conocerla, que no sabía lo que pasaba en el Ministerio de la Presidencia, que esto también es sumamente grave, ¿no? Que el titular de esta cartera no tenga conocimiento de quién está a sueldo o quién entra dentro de, pues, efectivamente esos cargos que estarían en su haber, ¿no? En su cartera. Si ha mentido bajo juramento en esta declaración que tuvo lugar en la Moncloa el pasado 16 de abril, es algo sumamente grave. Y aquí lo que hay que preguntarse es qué va a hacer Moncloa y qué va a hacer Félix Bolaños. En el caso de Félix Bolaños dice que está muy tranquilo y se aferra, como les decimos, a ese error, a ese presunto error de bulto para intentar escapar de la justicia. Y en el caso de Moncloa, pues lo que hace es intentar tumbar la imputación de Bolaños, también alegando esos errores, esos matices
en fin, se aferran a un matiz léxico para intentar anular esa exposición razonada de Peinado ante el Supremo, y lo que hace una vez más es malmeter contra la justicia, que es algo que de un tiempo a esta parte es bastante habitual en el entorno de Pedro Sánchez. Por eso es tan importante que nosotros no les dejemos llevar a cabo ese asalto a la justicia, también con leyes como la Ley Bolaños, y por eso es tan importante que frenemos esa acción, como intentan dinamitar y malmeter desde el gobierno. Protejamos la figura de la justicia y apoyemos, lógicamente, la independencia judicial, que es una de las pocas cosas que nos quedan en la democracia. Si nos falta a estos señores, vamos a terminar como en una república bolivariana. Dios no lo quiera, y cada vez nos parecemos, por desgracia, más a países como Venezuela, la corrupta Venezuela de Nicolás Maduro. En fin, las cosas están complicadas respecto a Félix Bolaños, pero no es el único caso de corrupción que tenemos encima de la mesa y que sitúa a Pedro Sánchez en el núcleo del mismo. José Luis Ábalos fue amenazado por Koldo García durante una reunión el domingo en el despacho del abogado del exministro horas antes de declarar en el Supremo. Voz Populi revela que, según fuentes conocedoras, el exasesor se encaró con Ábalos exhibiendo un tono chulesco y farruco que hizo temer que llegaran a las manos. El episodio no fue trasladado al magistrado Leopoldo Puente, lo que ha causado perplejidad en fuentes procesales por considerar que pudo influir en la declaración. La comparecencia de Ábalos defraudó las expectativas de colaboración que él mismo había alimentado. El exministro invocó su situación personal muy tensa y la presión mediática para justificar que no puede ofrecer un relato coherente. Los expertos señalan contradicciones en su declaración, como exculpar a Santos Cerdán mientras afirma estar ajeno a las irregularidades, y consideran que ha seguido un guión identificado con argumentarios del PSOE, mostrando un seguidismo que dificulta su defensa. Les hablábamos antes del caso de Begoña Gómez, que es uno de los casos de corrupción que asedian a Pedro Sánchez, y ahora les tenemos que hablar de otro caso de corrupción que también asedia a Pedro Sánchez y que, sin embargo, es el que refiere a la adjudicación de obra pública, al desvío de fondos, etcétera, etcétera. Esto tiene ya tintes de culebrón. Hablábamos de cómo diversos medios de comunicación internacionales hacen alusión a las estrellas del porno, a la prostitución. Era el caso de Telegraph, que refería precisamente a este círculo próximo a Pedro Sánchez y cómo estaba minando su credibilidad. Y ahora vamos a hablarles directamente de los dos protagonistas que tenían que declarar en el Supremo intentando aportar información. Muchos creían que iban a tirar de la manta. Lógicamente hablamos de José Luis Ábalos y de Koldo García, pero hemos visto cómo se les ha vuelto a atar la lengua y parece que van a decir lo justo. Hubo una reunión de la que nos hicimos eco el pasado domingo en un despacho de abogados, y ahora Voz Populi revela la intrahistoria de esa reunión con tintes de culebrón, con tintes de drama, hablando de cómo en el despacho de abogados pues intentaba fijar una estrategia quizás común para ambos imputados, y sin embargo pues acabó la cosa casi en tragedia, casi llegando a las manos, discutiendo entre ellos porque se juegan mucho, y de hecho me da la sensación de que lo saben, son conscientes, puesto que vimos a un José Luis Ábalos bastante desmejorado a la entrada del tribunal, al igual que en el caso de Koldo García, que estaba visiblemente más delgado. El propio José Luis Ábalos dijo ante el Tribunal Supremo en esos 60 minutos de declaración que no estaba en condiciones de seguir declarando, y sobre todo dio una versión bastante inverosímil sobre que no se reconocía en según qué audios, ¿no? En plan de no me reconozco, no entiendo de qué van estas grabaciones, no se creía que le hubieran grabado. Y de hecho de esa manera eludió colaborar con la justicia pese a esos nuevos indicios que ya les digo que le señalaban directamente. Él negó haber amañado contratos, dijo que no reconocía su voz, incluso en muchas ocasiones se ha hablado de que bueno, quizás la inteligencia artificial ha forzado estas grabaciones. En fin, lo que está claro es que hay una estrategia común para todos aquellos que están involucrados en todos estos casos de corrupción. A mí me llama la atención que Ábalos ha vuelto a tuitear. Quizás es lo único que le queda para desmentir según qué informaciones. Hay cosas que no puede desmentir, puesto que, en fin, hay datos y sobre todo indicios suficientes de criminalidad respecto a según qué declaraciones, según qué grabaciones. Pero digamos que a José Luis Ábalos lo único que le queda pues eso, es participar en algún que otro plato de televisión, mandar algunos mensajes.
También ha vuelto a tuitear, por cierto, Óscar Puente, que es uno de los ministros habituales de esta red social. Lo curioso es que no ha hablado de cuestiones importantes para todos los ciudadanos, como por ejemplo el problema que ha habido con los trenes, en particular en la estación de Valladolid. Ayer quedaron afectados por problemas técnicos, problemas eléctricos, según dijo pues los responsables, más de 10 trenes de alta velocidad. Sobre esas cosas pues nos dan pocos detalles. Lo que se dedican es a cruzar declaraciones, a hablar de falsedades, ya saben ustedes, la máquina del fango, etcétera, etcétera, los bulos, las fake news, en fin. Esto también es una estrategia común de todos los ministros de Pedro Sánchez, por desgracia, de todo el gabinete que rodea a su santidad, hablar de esos fake news, de esos bulos, que en muchas ocasiones son verdades como puños. Pero ustedes pensarán, ¿en el PSOE todo es malo? Bueno, hay unos pocos que creen que todavía hay posibilidades de salvar este partido. 38 socialistas que han desempeñado responsabilidades públicas exigen la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE por los casos de corrupción vinculados a personas de su máxima confianza. Entre los firmantes se encuentran Nicolás Redondo, Javier Sáenz de Cosculluela, César Antonio Molina, Juan José Laborda, Javier Rojo, Paco Vázquez, Tomás Gómez y José Barrio Nuevo. Los firmantes destacan que su único propósito es salvaguardar la dignidad de los votantes y restituir el honor del Partido Socialista. La carta critica la práctica de gobierno de Sánchez por decisiones que han supuesto una efectiva mutación de la Constitución, incluyendo la prórroga injustificada de los presupuestos, la marginación del poder legislativo y la ocupación de órganos de control del Estado. Los socialistas consideran urgente la regeneración democrática y están convencidos de que esta tarea no puede ser liderada por quien ha sido responsable directo del actual proceso de degradación institucional. Solicitan que el Comité Federal designe una comisión gestora para convocar un congreso extraordinario. Bueno, a mí lo del PSOE, bueno, me recuerda a ese famoso relato bíblico, ¿no? De cuando se habla de destruir una ciudad y de los hombres justos, ¿no? No destruiré hombre justo, dijo Dios hablando con Abraham en el Génesis. Ese bonito momento en el que Abraham intercede por la ciudad de Sodoma y le dice Dios algo así como que no destruirá la ciudad si encuentra un cierto número de personas justas, incluso si ese número es muy pequeñito. Bueno, pues en el Partido Socialista al menos quedan en torno a 40 socialistas justos y honrados que piden salvar el partido. Y yo tengo que decirles a esos 40 socialistas, ¿dónde estabais cuando pasaban cosas dramáticas? Ya no solo la llegada de Pedro Sánchez al poder, ya no solo la corrupción, sino cuestiones que atañen directamente a los intereses de España, como la división de nuestro país. ¿Qué pasa? ¿Dónde estabais cuando ocurrían cosas serias en 2017 en Cataluña, cuando se pactaba o se pacta actualmente con filoterroristas, con secesionistas? ¿Dónde estabais? Hasta aquí hemos tenido que llegar. Consideráis que esta es la línea roja, ¿no? Ahora. En fin, a mí me llama mucho la atención cuando de repente se dan golpe de pecho algunos varones socialistas, Lambán, Paje, el propio Juan Lobato en el Partido Socialista de Madrid antes de que le echaran. Y a los militantes y a los votantes socialistas hay que decirles que tienen que hacer ellos también examen de conciencia, que nos han traído hasta aquí y que en un momento determinado, si tenemos que hablar de la caída del Partido Socialista, no pasa nada, como ha pasado en nuestros vecinos del norte, en Francia, que allí es prácticamente irrelevante el Partido Socialista. No tengamos miedo a la destrucción de instituciones políticas clásicas como puede ser el Partido Socialista, porque también hay que asumir que hemos llegado a unos puntos en los que el Partido Socialista es sinónimo de herramienta de corrupción. A esto nos ha llevado Pedro Sánchez, pero no solo Pedro Sánchez, porque como les decía antes con el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, a veces por la inacción, por la omisión, por el mirar a otro lado, también se está contribuyendo indirectamente a la corrupción. Así que a esos socialistas que exigen que Pedro Sánchez dimita como líder del PSOE por su corrupción, hay que decirles que se miren también ellos las vergüenzas, teniendo en cuenta que no han estado cuando realmente su partido se iba a pique. Pero no solo su partido, sino que también España iba con un rumbo poco optimista, y que ellos, por inacción,
también han contribuido pues a la desgracia de nuestro país. En fin, esto es uno de los grandes temas de hoy, pero también estamos muy pendientes de lo que pasa en Irán, de lo que pasa con esa guerra, de las maniobras de Donald Trump y si realmente ha habido un alto al fuego. Irán ha intensificado la represión interna con al menos 530 detenidos en los primeros 10 días tras el estallido de hostilidades con Israel, según la organización noruega Hengau para los Derechos Humanos. Los arrestos incluyen acusaciones de espionaje para Israel, propaganda contra el Estado y difusión de ansiedad pública. Entre los detenidos hay al menos 30 mujeres, 2 ciudadanos afganos y 2 europeos, con Reuters elevando a 4 los europeos arrestados. El régimen iraní ha ejecutado de manera secreta y extrajudicial a Majid Masivi el 22 de junio, previamente acusado de espionaje para Israel sin procedimientos legales justos. Las autoridades han cortado internet y prohibido a funcionarios públicos usar dispositivos conectados, pidiendo a la población eliminar WhatsApp de sus teléfonos por considerarlo una amenaza de seguridad. La Guardia Revolucionaria describe a los detenidos como mercenarios que intentan sembrar el miedo entre la población y manchar la imagen del sistema sagrado. Ayer nos hacíamos una pregunta en esta mesa y es ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser el día después de Irán tras esta guerra, esta escalada militar? Saben ustedes que Israel e Irán se acercan a la paz tras el enfado del presidente estadounidense por no respetar el alto al fuego que había prometido él de unas 12 horas aproximadamente. Lo cierto es que el presidente iraní anunció ayer que la guerra con Israel había finalizado, una declaración bastante contundente sobre ese alto al fuego que había fijado Donald Trump. También hay que decir que tanto Israel como Irán incumplieron el alto el fuego o lo cumplieron con altibajos en las primeras horas. Hubo ciertos conatos de ataque y de hecho el presidente estadounidense llegó a mostrar a través de su red social cierto enfado, por así decirlo, ¿no? Que cuando él dice que haya alto el fuego se tiene que mantener y sobre todo porque decía que era poner encima de la mesa pues una herramienta para la paz. Lo importante ahora realmente es qué va a pasar después. Nosotros les hacíamos una pregunta el pasado lunes sobre si iba a colapsar la teocracia en Irán, si iba a caer el régimen de los ayatolás. Así que la gran pregunta precisamente es esa, si va a pervivir ese sistema tan dañino, el sistema teocrático en Irán y esas represiones que ya estamos empezando a ver. Dice la comunidad internacional que está supervisando pues todo este tipo de acciones en Irán que no se pueden verificar los daños en las instalaciones nucleares porque se desconocía completamente cuál era el estado de las mismas antes de ese ataque, así que no sabemos si ha habido una destrucción total y por tanto surgen versiones encontradas sobre la efectividad de los ataques contra las bases nucleares en Irán. Ahora el jefe del programa nuclear iraní ha dicho que se va a reactivar y que van a continuar con él, incluyendo pues lógicamente armas nucleares, pero tendrá que estar la Organización de Energía Atómica pendiente precisamente de este tipo de actividades que ya les digo, lo que nos dejan encima de la mesa son varias preguntas, el qué va a pasar con el día después de esta guerra, si ha habido una destrucción total, si ha acabado realmente la guerra, ¿no? Porque estamos hablando de un alto el fuego temporal que tendríamos que ver si realmente se termina de ratificar, si el programa nuclear iraní sigue vivo, si Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, va a resistir, si va a caer definitivamente el sistema, en fin, una serie de preguntas que ponemos encima de la mesa, incertidumbre al respecto y a mí lo que me preocupa realmente es si la gente que está al mando sabe qué se va a hacer en el día después. A mí me da la sensación de que ha sido, por así decirlo, un golpe rápido ante una tensión que cada vez iba creciendo más, ante una situación que se estaba recrudeciendo, pero que tampoco tiene muy claro el proyecto. Piensen ustedes que el líder supremo de Irán es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, encabeza todos los poderes como en una buena teocracia, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, es la máxima autoridad religiosa del chiismo, que es una rama mayoritaria, yo diría la rama mayoritaria del Islam en Irán. Y claro, esto hace que sea, como dice su nombre, líder supremo. Cuando se descabeza al líder supremo que se considera el pilar del país, ¿qué pasa? ¿Llega una transición? ¿Se cambia de sistema? En fin,
¿Hasta cuándo van a durar con esto? A mí me da la sensación de que nadie sabe y todas esas incertidumbres son las que hacen dudar también a la comunidad internacional sobre lo que está pasando en Oriente Medio y también sobre los lazos que tiene Irán pues con instituciones terroristas como es Hamás, que detenta el poder en Gaza, y ese nexo directo con lo que está pasando precisamente en la franja. En fin, cuestiones importantes respecto a la política internacional, pero no queremos dejar de lado una cosa que les hemos dicho al principio de este programa, y es lo importante que es que en nuestro país se defienda la justicia independiente respecto a ese ataque, ese asalto que quieren llevar a cabo desde el gobierno, cómo se intenta dinamitar el prestigio de la figura de la justicia y por qué tenemos que apoyar tanto la independencia judicial, ¿no? Porque es uno de los pilares de nuestra democracia. Saben ustedes, se lo hemos contado hace tiempo, que tanto jueces y fiscales han convocado una huelga de justicia los días 1, 2 y 3 de julio. Lógicamente esta huelga es para los profesionales, pero hay una manera de apoyar tanto a los jueces como fiscales en esta lucha contra la perniciosa reforma a la ley Bolaños, que es a través de una concentración que está convocada para el 28 de junio. 5 de las 7 asociaciones de jueces y fiscales han convocado una concentración el 28 de junio frente al Tribunal Supremo y una huelga los días 1, 2 y 3 de julio en defensa de la independencia judicial. La concentración será a las 12:30 de la mañana en la Plaza de las Salesas de Madrid, abierta a todos los operadores jurídicos y a la ciudadanía, y será estrictamente institucional al margen de cualquier adscripción partidista. Las asociaciones no descartan prolongar la huelga en función de la respuesta institucional. Las protestas buscan la retirada de la reforma de la carrera judicial y fiscal que se tramitan por vía de urgencia en el Parlamento. Las asociaciones consideran estas reformas que estas reformas comprometen gravemente los principios de independencia judicial, separación de poderes y autonomía del Ministerio Fiscal. También critican el anteproyecto de reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, que califican como una oportunidad perdida que incrementa injustificadamente el poder del fiscal general del Estado sin establecer contrapesos internos. Se lo llevamos contando mucho tiempo. Nosotros desde aquí lo que queremos hacer es apoyar a la justicia, a esos jueces y fiscales para que sigan siendo independientes y que, por tanto, ese pilar tan importante de la democracia siga resistiendo. Esta concentración es muy importante. Es el sábado que viene a las 12:30 de la mañana en la Plaza de las Salesas. Ya les digo yo que va a hacer bastante calor en Madrid, pero que es muy importante que estemos apoyando pues a estas personas que son garantes, pues entre otras muchas cosas, de nuestra libertad y de que siga la democracia adelante. La huelga, como les digo, sigue adelante para el 1, 2 y 3 de julio, huelga en la que solamente van a participar, lógicamente, los profesionales, esos jueces y fiscales, a través de esta iniciativa en la que participan varias asociaciones. Qué curioso, las de carácter progresista se han desmarcado de esta convocatoria de estos 3 días de huelga. Parece que el Ejecutivo está al margen de todo este tipo de movilizaciones. De momento, es sumamente importante la labor que llevan a cabo, como les digo, jueces y fiscales, y marca un punto de inflexión en la deriva de Pedro Sánchez, en la deriva de este gobierno sanchista. Qué importante es precisamente que haya una justicia independiente y que el gobierno retire esos proyectos legislativos, los llamados Ley Bolaños, que, como les digo, tienen 2 vertientes. La primera, las reformas en el sistema de acceso a la carrera judicial, el sistema clásico de oposición, se escudan en lo que dice supuestamente la Comisión Europea. Ya saben ustedes que Europa siempre sirve de excusa. No, es que nos pide Europa que haya menos interinos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, una cuestión pues muy dramática, ¿no? Como en la práctica los fiscales, pues al final habrá una serie de procedimientos por los cuales llevarán la instrucción de causas penales que antes recaían en la labor de los jueces de instrucción. Esa deriva, por así decirlo, de una manera tan concreta que pues lo que hace es perjudicar a la independencia judicial y, por tanto, perjudicar a todos los españoles. En fin, 12:30 de la mañana de este sábado, día 28 de junio, en la Plaza de las Salesas de Madrid. Ahí tenemos que estar todos para apoyar a todos los jueces, a los fiscales y a la independencia judicial. Señores, momento de mirar algunos diarios hermanos y es el momento de acercarnos a ver qué dice la Gaceta de la Iberoesfera. Lo hacemos de la mano de nuestra compañera Rebeca Crespo. Rebeca, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días y feliz miércoles para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este miércoles en Gaceta.es seguimos pendientes de las asociaciones de jueces y fiscales que mantienen la huelga de 3 días contra las reformas del Gobierno para continuar su asalto a la justicia. El Ejecutivo de Sánchez socava la separación de poderes, pero estas asociaciones han decidido mantener esos paros que han convocado para los días 1, 2 y 3 de julio ante la negativa del Gobierno a retirar esas reformas. Por otro lado, hoy también hablamos del despilfarro que existe en las televisiones autonómicas. En concreto, hoy nos referimos al caso de TV3, un altavoz del separatismo que gasta más de 350 millones cada año. De hecho, en 2023 dedicó casi 200 millones para gastos de personal. Contamos más detalles sobre este tema ahora mismo en Gaceta.es. En el ámbito internacional, Rubén Pulido nos cuenta que más de 150 activistas pro Hamás han causado daños por 1 millón de euros en vehículos de una empresa en Bélgica por sus vínculos con Israel. Ha habido varias personas detenidas y la mayoría de ellas son de origen extranjero. Y también hoy hablamos de la vacuna contra el COVID. Más de 100 estudios han concluido que esta vacuna tiene la capacidad de inducir, acelerar o reactivar cánceres de 17 maneras diferentes. Podrían interferir con mecanismos celulares como la reparación del ADN. Unai Cano nos cuenta todos los detalles sobre este tema. Muchas gracias y feliz miércoles para todos. Muchas gracias, Rebeca. Feliz miércoles para ti también. Nos acercamos a las 8, las 7 en Canarias. Momento de hacer una pausa publicitaria y seguimos aquí en Mañanas en Libertad.